Ya no hace efecto nada, ya está. Pues muchísimas gracias también a Maripaz, que no sabe decir que no, como Betty y como todos los demás. Hombre, pues gracias a que decimos todos que sí, tenemos este programa tan maravilloso, ¿verdad? Pues la recibimos así con este aplauso a Maripaz. Venga, a ver. El primero de nuestros talleres, no solamente charlas, y que promete. Vamos a ver. Gracias. Dale la tesa hacia arriba. Espera, que lo hago. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Todo el mundo ya me conocéis, soy diplomada en dietética y nutrición por la Universidad de Navarra. Llevo 15 años trabajando y con esa experiencia que llevo a lo largo de estos 15 años, pues me he dado cuenta que muchas veces, si no escribimos lo que comemos, pues no nos damos cuenta de que los alimentos que estamos consumiendo muchas veces estamos repitiéndolos o estamos consumiéndolos en cantidades inadecuadas. Hoy hay alimentos que todavía no los hemos consumido a lo largo del día y a lo mejor tampoco a lo largo de la semana. Entonces el taller de hoy va en que os apuntéis en los 3 últimos días, por ejemplo viernes, sábado y domingo, lo que habéis realizado para el desayuno, la media mañana, la comida, merienda y cena. Tenéis que ser sinceros, yo no os voy a preguntar, ni nadie va a tener que decir lo que ha comido, simplemente es para que vosotros mismos valoréis con las pautas que luego yo os voy a dar, pues si veis que lo estáis haciendo bien o pensabais que estáis comiendo sanamente, pero tenéis un déficit pues, de vitaminas o de calcio o de algún mineral, ¿vale? Entonces ya podéis empezar a escribir del viernes, sábado y domingo, hacer un poco de memoria de los alimentos que habéis consumido. Si no os acordáis de alguno, pues intentar que sea aproximado. Eso es, por lo menos por lo que normalmente estáis acostumbrados a desayunar. Si alguien desayuna casi todos los días, pues un café con leche con unas galletas o con unas tostadas, pues no hace falta que haya sido el viernes y el sábado y el domingo, pero lo intentéis poner más o menos aproximado. Pues sería lo ideal hacerlo para 7 días, pero ahora es un poco complicado. Entonces yo os aconsejo que de vez en cuando, para que reviséis un poco la alimentación que lleváis, que intentéis hacerlo durante una semana. No cuesta nada, cada vez que coméis algo, anotarlo en un cuaderno, en un folio que tengáis en casa, para que vayáis valorando los alimentos que ingerís o los alimentos que a lo mejor en ese momento no estáis consumiendo y el organismo los necesita. Muchas veces, aparte de que os venga bien para saber qué alimentos estáis consumiendo, también viene bien para decir, cuando vais a comprar, ¿qué pongo mañana para comer? Pues teniendo una lista de una referencia de unos alimentos, podéis ver que decir, pues hoy he comido carne, pues mañana voy a comprar pescado. Y tenéis una lista hecha, durante una semana podéis variar y podéis saber más o menos qué alimentación podéis comprar cuando vais a comprar ya como algo más fijo en tenerlo más en cuenta. No es complicado, ¿no? Pues está todo bien.
Y prácticamente como que no cuenta, pero ponerlo para ver vosotros mismos si valoráis que habéis consumido mucho, poco. Se puede luego contrarrestar con los alimentos que habéis consumido después, a lo largo del día de ayer. Para que vosotros comprobéis con lo que habéis escrito, voy a dar una pequeña introducción de algunos conceptos que tenéis que tener claros pues, para llevar una alimentación sana y saludable. Sobre todo hay que tener 3 conceptos muy metidos en la cabeza y que estén presentes, como es la moderación, la variedad y el balance. La moderación pues, implica el comer porciones moderadas y repartirlas durante todo el día. La variedad es comer distintos grupos de alimentos. Tenemos muchísima variedad. Y luego el balance es, el cuerpo es muy sabio y hay alimentos que nuestro cuerpo dice que no nos sientan bien, o bien que los eliminemos o bien que intentemos reducir la cantidad para sentirnos mejor. Si conseguimos estos 3 conceptos, tenerlos en la memoria y presentes, estaremos dándole a nuestro organismo una alimentación saludable. Diariamente debemos de consumir la variedad de alimentos que hemos dicho y están el pan, los vegetales, las frutas, las carnes y los pescados y los lácteos y los alimentos ricos en fibra, ¿vale? ¿Por qué os he puesto las 5 comidas? Es muy importante hacer las 5 comidas, el desayuno, la media mañana, comida, merienda y cena. Si nos saltamos una de ellas, nuestro estómago necesita energía para hacer digestión y el organismo necesita para hacer las distintas funciones. ¿Y qué nos pasa? Que abusamos muchas veces de alimentos que no debemos, o bien en cantidad, o alimentos que nos están aportando demasiadas calorías. Entonces hay que intentar hacer las 5 comidas para que no nos dé ese ataque de hambre, ese ataque de ansiedad, ese ataque de pensar en algo dulce, en algo que no nos conviene. Luego hay que intentar pues, aprender un poco, no estar obsesionados, pero sí que aprender un poco los alimentos que nos aportan más calorías y los que menos nos aportan. Las calorías son muy importantes para nuestro organismo porque nos dan mucha energía y son necesarias diariamente. Luego cada persona, depende del tipo de actividad que desarrolle, el tipo de trabajo, necesita unas calorías y otras personas necesitan otras. Vamos a desglosar un poco lo que son los hidratos de carbono, las proteínas, para qué sirven dentro de nuestro organismo y qué alimentos son los que nos aportan esos hidratos de carbono, por ejemplo. Dentro de los hidratos de carbono hay 2 grupos, los complejos y los simples. Los complejos se llaman buenos y son buenos porque están continuamente en nuestro flujo sanguíneo y nos van repartiendo la energía poco a poco. Dentro de esos grupos de hidratos de carbono buenos, que son los complejos, está la fruta, está el pan, están las galletas, están las verduras, ¿vale? Esos son alimentos, hidratos de carbono buenos. Y los que se llaman simples, que son menos buenos, por no llamarlos malos, son los que nos aportan más calorías y que están en los dulces, que estos los debemos de consumir esporádicamente. La grasa, también hay que diferenciar que hay diferentes tipos de grasa. El organismo necesita diariamente parte de la grasa en nuestro cuerpo para desarrollar las funciones. Como he dicho, hay 2 diferencias de grasas, que están las insaturadas y las saturadas. Las insaturadas son las que el cuerpo necesita diariamente y nos la aporta el aceite, las nueces, el pescado y sobre todo el omega 3, que habréis oído hablar muchas veces en los anuncios, en los productos que vemos en las etiquetas. El omega 3 es necesario. ¿Por qué? Porque es una grasa saludable. Lo que hace es disolver la grasa que está acumulada en las arterias, que es la que hace formar muchas veces el colesterol, por lo tanto que el corazón esté como más sano. También lo encontramos en las nueces, en el omega 3, que habéis oído alguna vez, y en el salmón de pescados. Otro tipo de grasas que son menos saludables, como son las grasas trans, que cada vez aparecen también en la etiqueta alimentos sin grasas trans, son los alimentos pues, que están con frituras o que están ya alimentos envasados, que hay que tener como más cuidado. El sodio. Muchas veces hay personas que son hipertensas o tienen una retención de líquidos o simplemente tienen mala circulación y no pueden eliminar bien lo que es el sodio. Y simplemente se piensan ellos que quitándose la sal de condimentar los alimentos es suficiente, pero no. Y hay alimentos
que dentro de ellos mismos, pues para formarlos o para realizarlos o para hacerlos, ya tienen sal, como son los enlatados, los embutidos, ¿vale? Y los que están preenvasados. Entonces hay que tener en cuenta que no solamente es la sal que condimentamos, tipo Starlux también tiene bastante sodio, sino ya alimentos que contienen de por sí esa sal. Hablaremos también del azúcar, que muchas veces a lo mejor hay gente que dice, yo si no tomo azúcar, no me echo azúcar en el café, no me echo azúcar en la leche, entonces yo no tomo azúcar. Pero ya de por sí hay alimentos que también contienen el azúcar, como son la leche y la fruta. Pero ese azúcar es saludable, siempre y cuando la consumamos con moderación. Lo que no es saludable, si abusamos de ella, como todo en su medida, por ejemplo, pues es un refresco. Un refresco nos aporta 9 cucharillas de azúcar, que hay gente que no se lo puede permitir. Y muchas veces decimos, tengo una sed, voy a tomar un refresco. Lo que estamos haciendo es dándole todavía más sed al organismo con esas 9 cucharillas de azúcar. ¿Qué azúcar tampoco es saludable? Pues el azúcar que es refinada, que está en los dulces, en las galletas, en la bollería. Pero bueno, de vez en cuando se puede darse a alguien igual un capricho, se lo puede permitir. La fibra está dentro de los hidratos de carbono, pero no le damos la importancia que tiene. Muchas veces relacionamos que debemos de consumir los alimentos ricos en fibra cuando tenemos un problema de estreñimiento, o cuando tenemos un problema de colesterol, o cuando nos diagnostican una diabetes. Pero no solamente la fibra sirve para cuando hay un problema. Alimentos ricos en fibra nos aportan mucho más hierro que cualquier otro tipo de alimento. Y luego también cuando comemos alimentos ricos en fibra, lo que hacemos es saciar antes al estómago y que no nos dé esa sensación de picoteo de dulces y alimentos más ricos en calorías. La proteína. La proteína pues, nos ayuda a lo que es construir el músculo, a reconstituir los tejidos, a lo que es la piel y las uñas nos favorece, ¿vale? Y una buena fuente de proteína, pues todo el mundo sabemos que son huevos, que son el pescado, las carnes, los quesos. Entonces, este tipo de alimentos debemos de consumirlo también a diario. Todos los grupos que hemos nombrado, tanto hidratos de carbono, como grasas, como proteínas, ¿vale? Si los consumimos excesivamente, pues al final tampoco son saludables para el organismo. Lo que hay que intentar es consumirlos con moderación. Por lo tanto, la clave es la moderación de la alimentación. Ahora ya vamos a dar paso a lo que habéis escrito vosotros, para que si queréis, yo os voy a decir lo que sería adecuado consumir en el desayuno. Luego habrá gente que lo haga muy bien, ¿vale? Y lo puede ir controlando si queréis, lo podéis poner al lado de lo que yo voy a decir o lo podéis poner por detrás para que os sepáis luego en qué estáis fallando o si lo estáis haciendo bien. Un ejemplo de un desayuno es una pieza de fruta. La pieza de fruta, aparte de vitaminas que todo el mundo sabéis que nos aporta hidratos de carbono. Y es un hidrato de carbono que hemos nombrado complejo. ¿Y qué hemos dicho? Que un hidrato de carbono complejo nos está soltando poco a poco la energía durante todo el día. Entonces es una buena fuente y hay que consumirlo al principio del día. Una pieza de fruta. Un vaso de leche o un yogur podríamos tomar, que aparte del calcio también nos aporta hidratos de carbono. Va soltando poco a poco la energía. Ya sé que es muy repetitivo, pero es que luego quiero que entendáis por qué digo tantas veces lo de los hidratos de carbono que nos aportan. Luego también podríamos utilizar unas galletas, que también están dentro del grupo saludable de los hidratos de carbono, o una rebanada de pan, acompañada de una grasa, que una grasa saludable puede ser aceite crudo, el aceite de oliva, el oro líquido que le llaman. A media mañana podríamos tomar un tentempié, una pieza de fruta, un yogur, un descafeinado con leche. Podemos utilizar un tentempié, algo que nos está aportando hidratos de carbono y que el estómago, vamos a decir que lo engañamos entre comillas, porque nos va soltando poco a poco energía y no estamos, a lo mejor, si no comemos nada durante toda la mañana, llega la hora de hacer el segundo plato o de empezar a hacer la comida y empezamos un poco de chorizo, un poco de pan con algo que ha sobrado de hacer, o si estoy haciendo el lomo o la pechuga rebozada, pues este huevico que en un momento me lo hago como tortilla y me lo como entre pan y pan. Si a lo largo de la mañana hemos hecho esa media mañana, lo vamos a evitar el picoteo antes de la comida. La comida puede ser pues un arroz, una pasta, una legumbre, que también nos está aportando hidratos de carbono. Luego de segundo podemos utilizar una carne o un pescado. Ahí está el grupo de las proteínas que hemos nombrado que son importantes.
Podemos utilizar pan, que son hidratos de carbono, una pieza de fruta o un yogur. Y el aceite. El aceite, cuanto menos lo utilizamos cocinado, mejor. El aceite en crudo nos aporta toda la grasa saludable permitida dentro de nuestro cuerpo que podemos ingerir. La merienda, lo mismo, no hay que saltarse la merienda. Hoy ha sido una excepción, este chocolate que hemos consumido. Pero bueno, el chocolate tiene muchas propiedades y entre ellas, pues al final lo que te da es energía, te da calor, ¿vale? Para el invierno es muy bueno y también te levanta un poco el ánimo. Vamos a decir que es un poco como excitante. Y todo en su medida. Por ejemplo, si hoy habéis merendado un chocolate, pues la cena que yo os voy a proponer no os conviene, ¿vale? Habrá que hacer una cena un poco de menos calorías. En la cena podemos utilizar una verdura, una sopa, un puré, algo de vegetal que no hemos consumido a mediodía que yo he puesto. Pero si lo habéis consumido al mediodía, pues a lo mejor os podéis pasar directamente al segundo plato, ¿vale? Cena, la verdura, hemos hecho la sopa y el puré, y luego podemos utilizar algo de proteína por la noche, que puede ser, por ejemplo, el huevo, tanto en tortilla como huevo duro o huevo frito. Una rebanada de pan que podemos consumir, una pieza de fruta o un yogur, y el aceite, que es la grasa saludable. Normalmente yo la pieza de fruta por la noche intento decir a la gente que no es lo más aconsejable, porque normalmente el estómago la fruta la digiere peor, y por la noche, como normalmente cenamos y ya no solemos hacer ejercicio, siempre hay excepciones que después de cenar se van a pasear, pero que intentemos igual tomar un lácteo que nos va a hacer una digestión mucho más ligera y mucho mejor. ¿Por qué os he nombrado tantas veces los hidratos de carbono? Porque a lo largo del día tiene que haber un 45% y un 55% de hidratos de carbono. Por eso ya habéis visto que la mayoría de la dieta que yo os he puesto para un adulto tiene un 45 y un 55% de hidratos de carbono. La grasa tiene que estar en un 20%. Si de esa grasa que tenemos que tener un 20% al día, si hay un 5% que es menos saludable, no pasa nada, pero que abunde siempre la grasa saludable, de la que hemos nombrado. Los aceites, el pescado, las nueces, el omega 3. Y de la proteína tiene que estar un 35%. ¿Vale? Luego quiero que contabilicéis, porque a lo mejor ahora ha sido así un poco más difícil deciros una pieza de fruta, un vaso de leche, pero que intentéis, por ejemplo, el viernes, si habéis consumido 3 piezas de fruta. Mirad a ver si habéis consumido a lo largo del día 3 piezas de fruta, que es lo recomendable. Si habéis consumido 2 raciones de vegetales, en ensalada, en verdura, en puré, que es lo recomendable diario. Si habéis consumido 2 raciones de proteínas, si hay huevos, si hay pescado, si hay carne. Y luego los lácteos, que muchas veces los tenemos olvidados. Los lácteos, 2 o 3 raciones, pero también se puede sustituir una ración de lácteo de un yogur o un vaso de leche por unas almendras. Las almendras crudas, recién cascadas del almendro, de la cáscara, cuando todo el mundo tenéis a lo mejor en casa, podéis cascarlas y podéis comer 4 o 6 almendras y os está aportando una cantidad de calcio elevado para el organismo. Quiero que os fijéis entre viernes, sábado y domingo si habéis consumido más carne, más pescado, si habéis consumido menos vegetal y más legumbre. Esto os aconsejo que lo hagáis una vez al mes o una vez cada 2 meses, lo de apuntar durante una semana los alimentos que estáis consumiendo. Vosotros mismos vais a saber si lo estáis haciendo bien, ¿vale? Porque al final es que haya variedad, que haya moderación y que haya balance. Pues hasta aquí era el taller. El agua, me están preguntando qué hay que consumir. Normalmente es 1,5 litros. Luego hay personas que necesitan consumir más cantidad de líquido porque están tomando un tipo de medicación y necesitan consumir más líquido pues para que los riñones filtren mejor.
litro y medio, son 6 vasos de agua al día. Muchas veces no solamente es el agua, por ejemplo, que estáis viendo ahora en la botella, pues los caldos de las verduras, infusiones, quiero decir que hay otro tipo de bebidas que no te aportan nada de calorías y te están haciendo lo que es limpiar el organismo y ayudarte a que los riñones se filtren mejor. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? Maripá, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿El Aquarius y la Coca-Cola Light para los diabéticos? No, el Aquarius tiene mucho azúcar. El Aquarius normalmente se recomienda cuando haces un deporte y sudas, estás expulsando muchos minerales, muchas sales minerales. Entonces, para reponer al organismo, muchas veces son bebidas isotónicas y los Aquarius. ¿Y la Coca-Cola Light? Y la Coca-Cola Light tampoco es recomendable porque sabe tan buena. ¿Y el Nesquik? Sin azúcar. Y si tienes la tensión, cuidado con la teína del té. Sí, se puede comer segundo plato. Depende de cada persona, pero normalmente en una dieta, o sea, una persona que no lleva una dieta y que lleva una alimentación sana, con las legumbres se puede consumir segundo plato. Siempre se aconseja más el pescado que la carne y en menor cantidad. Si luego, por ejemplo, las legumbres las acompañas igual con unas verduras, sí que lo puedes considerar como plato único. Si haces, por ejemplo, pues pella con garbanzos o berza con alubias o borraja con alubias, lo puedes considerar como ya plato único. Pero normalmente siempre la legumbre se puede acompañar con algo de proteína, que puede ser siempre más pescado y tirando más a pescado blanco. Sí. Has dicho de tomar, recomiendas tomar litro y medio de líquido. De líquido. Agua, pero que sea. Sí. Pero no has dicho nada de vino, ni cerveza, ni cubatas. El vino en cantidad apropiada es bueno o es malo. Sí, vino, un vaso de... ¿Podemos tomar? Sí, un vaso de vino en la comida y otro en la cena es saludable. Es que no habías dicho nada más que algo. Un vino de vaso, ya te digo que un vaso de vino en la comida y otro en la cena es saludable. Los cubatas, pues bueno, todo el mundo tomamos cuando salimos algún día, pero como de normal nos aportan muchas calorías vacías que al final, si no las quemas, se convierte en grasa y es perjudicial para el organismo. Y los productos con gases, sobre todo la gaseosa, Sí. ¿es buena o es mala? No es mala, pero hay gente, por ejemplo, que no la tolera. Porque cuando toma mezcla, por ejemplo, pues la gaseosa con el vino, pues le producen como digestiones más lentas. Aparece como más hinchazón de vientre y luego tiene azúcares, dependiendo un poco de cada persona. Si una persona está sana y no tiene ningún tipo de enfermedad, ni le han diagnosticado ningún tipo de enfermedad, no es perjudicial. Somos los únicos humanos que tomamos leche de un animal, los españoles. Normalmente fuera de España leche de vaca muy poca se consume. No es mala tomar leche de vaca, pero la leche de soja es vegetal. Te aporta muchísimos nutrientes y también tiene, por ejemplo, un defecto, vamos a decir. La leche de soja, como al final lo que te está aportando son como los estrógenos, vamos a decir, naturales, si hay personas que han padecido cáncer o tienen cáncer, no es recomendable. Entonces es que al final todos los alimentos tienen siempre tienen algo que inconveniente, pues para unas personas bien, para otras personas mal, dependiendo. ¿Pero no crea deficiencia? No. No crea. No, porque si tú, por ejemplo, tomas el vaso de leche que yo te he puesto en el desayuno, leche de soja, ¿vale? Y luego tú en media mañana utilizas unas nueces o unas almendras, te están aportando el calcio que a lo mejor no te está aportando la leche de soja. Bueno, suele venir bastante calcio. Suele ser enriquecida siempre con calcio. Pero quiero decir que muchas veces puedes compensar tú con otros alimentos que tengan calcio o que tengan esa vitamina que a lo mejor con lo que estás consumiendo no lo tengan. Es que a mí me dijeron que era más digestiva, por eso la estoy tomando. Sí, se digiere mejor.
Los alimentos integrales, lo que he dicho, pues que muchas veces estamos equivocados, de que solamente los tenemos que consumir cuando estamos a dieta o cuando tenemos un problema de estreñimiento, y no es cierto. El alimento integral al final está entero, no le quitan nada, ahí contiene muchísimo más hierro. Eso de que las lentejas tienen hierro, de que las espinacas a Popeye le daban muchísima fuerza, pues es un mito. Donde hay mucho hierro, pues por ejemplo están en las almejas envasadas, enlatadas, en los berberechos, y luego sobre todo en el alimento rico en fibra. Y lo que te digo, si por ejemplo consumes alimentos ricos en fibra, te da una sensación de lleno, de saciedad, que luego no tienes que estar a lo mejor pues picoteando ni consumiendo alimentos más ricos en calorías o más perjudiciales para el organismo. Sí, salvo que tengas un problema de ir al baño más veces de lo normal y te lo eviten. Lo que son la fibra, para una persona sana, es ideal. Y ya no solamente es el pan y las galletas, que también a lo mejor, pues si a todo el mundo no nos gusta en casa, pues muchas veces por no hacer dos comidas, pero introducir pues el arroz integral o el semi-integral o los macarrones integrales. También nos están aportando fibra, y ya no solamente en las galletas o los cereales o el pan, que hay otros alimentos que son ricos en fibra, como es la pasta. Has dicho que el té para la tensión, que es malo. Sí, el té es como el café, tiene teína. El café tiene cafeína y el té tiene teína. Hay unos tés que son sin teína y esos no son perjudiciales. Menta-poleo no tiene ninguna contraindicación, salvo que tomes homeopatía, que la menta no se puede compartir, no es compatible con la menta. La manzanilla, hay algún estudio por ahí que si abusas a diario de ella, como que come los glóbulos. Entonces no es recomendable abusar, pero como todo, porque te tomes una manzanilla al día no pasa nada. El problema es si en vez de tomar una, pues igual tomas 3 o 4 a diario. Por eso está la clave, la moderación, el consumir. Todos los alimentos al final que tenemos son buenos. Luego cada uno sabe qué alimento le conviene, qué alimento no le conviene por tal enfermedad que le han diagnosticado, o porque su estómago no lo digiere, o porque tiene unas digestiones más lentas. Entonces cada uno tenemos que saber qué alimentos son los que nos convienen porque nos sienta mal, y otros porque a lo mejor sabemos ya que no nos favorecen. A ver, que no es un estilo. Al día, sí, principios para... No es una tonelada, lo que pasa es que muchas veces a lo mejor pensamos que tomándonos por la mañana el Danacol o el Actimel para regenerar la flora intestinal, luego a lo mejor estamos permitiéndonos el comer un poco de chorizo o el comer un dulce, y no hacemos nada si estamos consumiendo ese alimento, si luego el resto del día no llevamos una alimentación adecuada pues para bajar el colesterol o para bajar la tensión. Son alimentos que los principios están, o sea, hay estudios que están, esos principios activos que funcionan, pero yo no sé si es necesario o no es necesario. Veo que muchas veces con otro tipo de alimentación que no tienes que comprar, sino con la alimentación que nos da, por ejemplo, ahora el otoño, pues tiene propiedades que te hacen bajar a lo mejor el colesterol o te hacen bajar la tensión, y no es necesario muchas veces el adquirir esos productos, que es más publicidad lo que te están haciendo a la hora de consumirlos. Pero bueno, mal no te van a hacer ni daño no te van a hacer. ¿La cerveza? La cerveza es buena. La cebada, sí, al final es un cereal. Es buena, lo único que tiene contraindicación pues que tiene alcohol. Y que hay gente que se abusa de la cerveza, pues al final está cogiendo más calorías y también se tiende a hinchar más el vientre. Pero en su justa medida no hay ningún problema. Tiene propiedades beneficiosas para el organismo. Cuando las mujeres, por ejemplo, que damos pecho o que han dado pecho, pues se les recomienda cuando están embarazadas y dando pecho, tomar cerveza, pero sin alcohol, de las propiedades que tiene. Sí, Mari Carmen. La leche con omega 3, que es una leche cara, ¿merece la pena comprarla por la aportación que tiene de omega 3? Mira, ¿Cómo para el precio que tiene, que una caja de leche vale alrededor de €1,50? Yo cuando un alimento está manipulado y está enriquecido por algo que no sabemos de dónde viene, yo soy de las de no.
prefiero tomar omega 3, que sé que está en las nueces, que ya dentro de ese alimento está, o de un salmón, que comprar un alimento que le han añadido o enriquecido en calcio o enriquecido en omega 3. Yo no soy partidaria, porque la procedencia muchas veces no sabemos de dónde es, de dónde viene. Entonces hay que intentar siempre, cuando por ejemplo nosotros pensamos, pues voy a, no sé, ahora para mi edad voy a intentar tomar antioxidantes, pues necesito la vitamina E, pues en vez de a lo mejor poderte comprar pues unas cápsulas de vitamina E, voy a informarme qué alimentos me pueden aportar esa vitamina E. Pues al final pues vas buscando pues en el aceite, en los frutos secos, en las legumbres, pues intenta igual consumir más diariamente o más veces a la semana esos alimentos que te están aportando esa vitamina E, que a lo mejor ir a tomarte lo que es un comprimido o tomarte... Como dice que es recomendable para las personas que tienen problemas de corazón, Sí. para el desarrollo del sistema nervioso de los niños también. Pues a los niños les pones para merendar unas nueces, con el bocadillo, con lo que tú seas partidaria de darles. Ya ahí tienen el omega 3. ¿Que les gusta el pescado? Les puedes meter el salmón. Pues ya tienen el omega 3. Y hay otro tipo de alimentos que también son saludables y les puedes ir introduciendo a los críos muchas veces o para ti mismo. Es que al final el omega 3 es una grasa saludable y lo que hace es disolver la grasa, ¿vale? Para que no haya niveles de colesterol alto. Por lo tanto, el corazón está más sano. Cuanto la sangre le llega al corazón, llega más limpia, pues hace su función mucho mejor que cuando llega con obstáculos, que es la grasa por ahí puruleando. Yo ya te digo que soy recomendable. Recomiendo siempre que intentemos buscar el alimento que mejor nos vaya antes que comprar un producto que ya está añadido a algo que no sabemos de dónde viene, de dónde es esa procedencia. Hay otra pregunta que quiero hacer. ¿El colágeno en qué alimento está? Que dice que es muy bueno para el organismo. Colágeno. El colágeno está en los pescados, pero normalmente es difícil de que muchas veces todo lo que consumimos se asimile. Entonces lo que es el colágeno igual sí que es recomendable, como el magnesio, consumirlo en polvo o en comprimidos. Porque muchas veces estamos consumiendo, vamos a decir, el calcio, lo consumimos en la leche, lo consumimos en los yogures, los consumimos en la almendra, pero para que se fije el calcio en los huesos, si no tomamos vitamina C, lo que hacemos es ingerirlo y eliminarlo. Entonces muchas veces tenemos que intentar buscar qué alimentos son los compañeros o los que se complementan con los que estamos consumiendo, pues para que se asimile mejor y se fijen mejor. ¿Los anacardos qué tal andan con omega 3? Sí, son ricos, lo que pasa que aparte de los anacardos del omega 3 hay que tener en cuenta que también tiene bastante sal. ¿Vale? Entonces hay que contrarrestar porque muchas veces el anacardo nos aporta omega 3, pero también nos está aportando añadido de sal. Si no lo eliminamos, pues a lo mejor podemos tener problema del abuso. Es una grasa saludable. Las avellanas también es una grasa saludable. Los frutos secos deberíamos de tenerlos en cuenta, de consumirlos a diario, en cantidades pequeñas, pero nos aportan una grasa y una energía saludable. ¿Y la miel? La miel es un edulcorante, es natural. Muchas veces estamos utilizando como edulcorantes pues la sacarina, y la sacarina al final, pequeñas dosis que tomamos a lo mejor a diario, pues no nos dañan, pero no es un edulcorante que nos perjudica el hígado, nos lo daña, con el tiempo daña el hígado. Ahora han sacado un edulcorante que ya lleva tiempo en el mercado y hay unos estudios que están diciendo que la stevia, que la sacan de una planta, que es dulce, esta no perjudica el hígado. Es un poco más cara que la sacarina, pero es mucho más saludable, lo que es la stevia. Y ya la están comercializando en comprimidos, en líquido. Y la miel la podemos utilizar, salvo que tengas un problema de azúcar que te han diagnosticado de diabetes, todas las mañanas podemos endulzarnos la leche o el yogur con una cucharilla de miel. Es natural. Y nos aporta tiene muchas propiedades y nos aporta muchas vitaminas, muchos minerales, como defensa. ¿Qué nos puedes decir de la gelatina? Pues la gelatina no nos aporta calorías,
pero tampoco es un alimento que yo lo recomiende habitualmente, porque al final tiene alguna propiedad de alguna vitamina, de algún azúcar, pero no es un alimento que yo lo recomiende a diario. La regeneración de las articulaciones viene bien la gelatina, ¿no? No sé si tiene esa propiedad, exactamente. No lo sé. ¿Lo has leído en algún sitio? Sí. Pues tengo mis dudas. Tengo mis dudas de que regenere las articulaciones. El gran desconocido. Titula. No sé si hay estudios, no te lo puedo decir porque no lo sé, pero yo creo que para que regenere unas articulaciones o una... Es un poco difícil, ¿eh? Que un alimento tenga esas propiedades. Puede ser, yo no digo que no, porque no... Todos los alimentos tienen alguna propiedad, ¿no? Sí, pero regenerar es una palabra fuerte, ¿eh? No digo regenerar. Ah, No digo regenerar, que pierdas la articulación y te la ponga otra vez bien. Yo no digo eso. vale, yo he entendido como que regeneraba. Digo, es un poco fuerte la palabra esa de regenerar una gelatina que te... Digo como alimento. Maripaz, ¿qué tipo de carnes es más saludable? Porque dependiendo de los excedentes que tenga el gobierno, unas veces recomiendan el pollo, otras el cerdo, otras el cordero. ¿A qué le hacemos caso? La carne blanca tiene menos aporte de calorías que la carne roja. Tiene menos ácido úrico que las carnes rojas, pero hay que intentar consumir con moderación cualquiera de ellas. Puedes consumir cerdo, puedes consumir pollo, puedes consumir cordero, pero hay que intentar con moderación. Pero normalmente la carne blanca, el pollo, el pavo, pues tiene menos calorías que lo que es una ternera, pero la ternera tiene unas propiedades que las debemos de consumir. Siempre la clave está en la moderación y en la variedad de todo. El cerdo pues tiene más calorías. Normalmente siempre es lo que cuando vas a hacer una dieta o alguien se quiere cuidar un poco la alimentación, cerdo y cordero es lo que menos se recomienda. Siempre se recomienda más pues el pollo, el pavo, la ternera, el conejo, porque tiene menos calorías. Y luego ya también depende un poco de la tecnología culinaria que tú utilices. Si estáis acostumbrados todos los días a hacer guisos o a hacer rebozados o empanados, pues por muy alimento saludable que sea, lo que estás haciendo es aportar unas calorías a ese alimento que si lo haces a la plancha, asado o vapor, pues solamente estás ingiriendo las cantidades de calorías que te aporta ese alimento sin añadirle ni la harina, ni el huevo, ni el aceite, ni... Lo recomendable de la tecnología culinaria podría ser que 4 días a la semana intentásemos pues comer plancha, asado, vapor o microondas, y 3 días a la semana que podríamos permitirnos pues el guiso, el rebozado, el empanado, porque siempre que consumimos a lo mejor alimentos pues que están guisados, tendemos más a untar, a comer más cantidad de pan. Y el pan no engorda, sino engorda es lo que le aportamos al pan. Por aquí Lourdes me preguntaba los yogures. A ver, la leche entera pues nos está aportando más grasa que una leche desnatada. Los yogures lo mismo. Entonces ya depende un poco de cada persona. Normalmente, pues si tomáis un yogur al día, pues no pasa nada porque sea entero. Si las 3 raciones al día que son de calcio lo utilicéis en yogur, pues también podéis tomar algún día desnatado dentro de las raciones permitidas. Es que eso depende un poco de cada persona. Hay personas que necesitan para vivir, que quema su cuerpo 1400 calorías, pues porque tiene una vida sedentaria, pues porque no hace ningún tipo de ejercicio, entonces pues tiene que valorar un poco qué alimentos puede consumir o no debe de consumir. Y hay personas que tienen tendencia pues a quemar más calorías, pues porque realizan un tipo de trabajo con mucho más esfuerzo, porque se van todos los días a caminar o van todos los días a un gimnasio y pueden permitirse el lujo de ingerir todos los días a lo mejor ese alimento que nos aporta más calorías que otros no se lo pueden permitir. Depende de cada persona. Esto que hemos hablado un poco es pues para un adulto sano, que no tiene un problema de una enfermedad diagnosticada, más o menos es en general.
porque luego mucha gente habrá visto pues que ellos no pueden consumir la fruta pues porque no la digieren, o hay gente que si tiene un problema de diabetes les recomiendan que la fruta mejore entera en vez de en zumo, porque al romper lo que es la fibra de la fruta, al final se convierten en azúcares el zumo de la fruta, por muy natural que sea recién exprimido. Nos está aportando más calorías porque nos aporta más azúcares. ¿Alguna pregunta más? Sí, conejo sí que se puede consumir. Las pastas integrales. Las pastas integrales, me preguntas por el azúcar que tienen. Sí. Mira, muchas veces yo cuando viene la gente a la consulta y me preguntan a lo mejor, pues, ¿qué puedo comer mejor ahora en estas fechas de las Navidades? ¿Me compro un turrón sin azúcar o me compro uno normal? Y yo muchas veces les digo, si te compras un turrón sin azúcar, vas a pensar, tiene menos calorías, no me va a aportar tantas calorías como en el otro, pues me como la tableta entera. Pues ¿qué es mejor? Consumir el que, vamos a decir, el que puede haber en casa para todo el mundo, que lleva al final azúcar, que no lleva ningún edulcorante, porque muchas veces pone sin azúcar añadido, pero no lleva azúcar blanca, que es la que estamos acostumbradas a espolvorear en el café o en la leche nosotros, en el yogur, sino lleva pues un edulcorante como puede ser la fructosa, puede ser la sacarosa, la sacarina, y al final nos está aportando la misma cantidad de azúcar que te es perjudicial para ese diabético. Entonces es recomendable que no se abuse, pero que se coma igual un poco del normal, del que normalmente estamos acostumbrados a todo el mundo a tener. Porque sí, ya es lo que te digo, que muchas veces pensamos, esto no engorda, pues una no dos. Y al final estamos aportando en el cuerpo más calorías, más azúcares, que si nos comiésemos un trozo pequeño, el turrón, por ejemplo, de ahora, que todo el mundo consumimos en casa. Hace una semana o dos salió en el periódico como que el colesterol no estaba tan involucrado en los problemas del corazón. No sé si has leído algo de esto y que no estaba involucrado. O sea, que parece que no está tan involucrado como hasta ahora nos habían hecho creer, que siempre, pues controlando tanto el colesterol, como que puede haber otros factores que pueden ser más relevantes que el colesterol. Sí, la tensión es relevante para el corazón. No, me refiero de otros alimentos, más que el colesterol. No te entiendo la pregunta, Miguel Ángel. Que hay alimentos que contienen colesterol y que no son tan... No. O sea, como hasta ahora se estaba pensando que el colesterol estaba muy relacionado con el infarto del corazón. Sí. Pero parece que hay algún estudio en el que parece ser que no está tan involucrado como en los estudios previos se había visto. No lo he leído, pero normalmente el colesterol, ya os he dicho que es la grasa que va transportándose por la sangre, y si esa sangre no llega al corazón fluida, ¿vale? Vamos a decir que tiene pequeñas imperfecciones dentro de la sangre, pues al final lo que hace es que el corazón tenga que trabajar mucho más para bombear esa sangre, y es lo que muchas veces al trabajar más el corazón pues sufre más y al final envejece antes. Esa es la explicación. Yo no... Es que no me acuerdo bien del todo del artículo, pero ahora estaba pensando algo de que podía ser con la flexibilidad de las arterias, que había alguna otra sustancia que influía en la flexibilidad de las arterias, y entonces eso podía afectar más. Puede ser. Vamos, si no lo has leído, entonces pues... Pero no lo he leído, no. Dime, Mari Carmen. ¿Es verdad que la ensalada con lechuga no la recomiendan a los dietistas que La lechuga no es que engorde, porque calorías no es que te aporte, sino que es un alimento poco digerible. Entonces hay gente que si no hace bien la digestión, al consumir lechuga lo que produce son como más aires, más gases y más hinchazón de vientre. Es lo mismo que cuando dicen, si comes la fruta después de comer, te engorda. A ver, la fruta tiene las mismas calorías si te las consumes a media mañana antes de comer que después. Pero hay gente que hace unas digestiones pues más lentas, que tiene pesadez, que es más propensa
a que hincharse el vientre pues por gases o por flatulencias, y hay que intentar pues eso, pues la fruta a lo mejor consumirla más a deshoras que después de comer, y lo mismo que la lechuga. Normalmente cuando una persona está dándole pecho a su hijo, aparte de eliminar alimentos como son pues la berza, la paella, que son flatulentes, también te recomiendan no consumir lechuga, pero no porque te engordes, sino pues porque es como más gases, más flatulencias que estás ingiriendo al consumirlo, porque no tienes una digestión tan favorable. Sí, porque es como la fruta. Yo aconsejo siempre que la fruta de la noche no la consumamos, que un postre después de cenar sea mejor un lácteo o una infusión, que nos va a hacer una digestión, o un vaso de leche mucho más normal que si consumimos una fruta, que al final es una digestión mucho más lenta y más pesada. Bueno, pues gracias por darme esta oportunidad. Espero que el taller haya sido de vuestro agrado y ameno, que no se os haya hecho pesado. Muy bien. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias, Maribel.